Hebreos 10:38, 10:36, si usted lo tiene, póngase de pie, por favor. Lo que hemos sido, si algo somos y si algo vamos a llegar a ser, es por una sola razón. Se llama gracia, gracia de Dios. Si nos examinan por dentro y excluyen a Dios de nosotros, quedaría simple y llanamente un cuerpo lleno de huesos y de carne, un cuerpo inerte. Dios nos da vida y le da sentido a nuestra existencia. Si usted lo tiene, me dice amén. Dije 36, es el 35, Hebreos 10:35. Dice la palabra en el nombre del que murió en la cruz. No perdáis pues vuestra confianza, que tiene grande galardón, porque os es necesaria la paciencia, para que habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Porque aún un poquito, y el que ha de venir vendrá y no tardará. Mas el justo vivirá por fe, y si retrocediere no agradará a mi alma. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Señor, gracias por tu palabra. Tu palabra es bendita, tu palabra es fuente de vida. Señor, permítenos vivirla, practicarla y obedecerla. Te pido, Señor, que tú te exhibas este día en este lugar, que lo que estamos aquí seamos edificados por medio de tu palabra y que no seamos tan solo oidores olvidadizos, sino hacedores de tu palabra. En el nombre de Jesús de Nazaret. Amén. Usted puede sentarse. Quiero predicar este mediodía con el tema fidelidad, evidencia de fe. Bendito Dios. Fidelidad, evidencia de fe. Escuchaba al pastor hablando y él hablaba de las luchas, de las guerras, de los problemas, de los azotes, de las adversidades, y me hizo recordar que en una ocasión estaba en la congregación que pastoreo y le decía al Señor: Padre, ¿por qué nosotros no salimos de una guerra? Y sentí en mi espíritu que Dios me dijo: porque los guerreros están relacionados con la guerra. Bendito Dios. La Biblia dice que a través de muchas dificultades entraremos en el reino de Dios. Que si el justo con dificultad se salva, ¿qué será del impío y del pecador? Nunca ha sido sencillo ser cristiano. Siempre ha sido un reto y un desafío. Porque el evangelio tiene promesas eternas, pero tiene implicaciones que también son eternas. Por eso servir a Cristo implica morirse a sí mismo, autoabandonarse para que Él viva en nosotros. Por eso categóricamente y de manera enfática Jesús dijo: el que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Tome su cruz y sígame. Por eso entrar a la guerra espiritual no es una opción, es una obligación. Porque los que quieran vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Es lamentable ver cómo la extrapolación que la iglesia ha hecho a través del tiempo y cómo la iglesia, a medida que el tiempo pasa, se ha ido distanciando de la historicidad del cristianismo. El cristianismo bíblico, recuerdo que en el siglo I y en el siglo II, servir a Cristo iba más allá que ir a un templo, que predicar un mensaje, que dar un estudio bíblico, que tener dones, que hablar lenguas. Ser cristiano representaba testificar con su propia vida de Cristo. Por eso Cristo utilizó la palabra testigo, que en griego es la palabra mártir. Es decir, si ustedes van a ser mis testigos, no solamente van a testificar de mí a través de la prédica del evangelio, sino sacrificando y ofreciendo en holocausto su propia vida por mí. Por eso los escenarios de la iglesia en ese tiempo era el anfiteatro romano, la higuera o la hoguera,
tenían que congregarse en catacumbas. A mí me sorprende ver la iglesia atemorizada o un segmento de la iglesia atemorizada en medio de la pandemia. Pero la iglesia tenía que congregarse en lugares subterráneos con tal de no abandonar sus principios. Los cristianos de hoy piensan que están exentos y que son eximidos de padecer por causa de Cristo. Pero esa es la realidad más evidente que tiene aquel que sirve a Cristo. Incluso la palabra sufrimiento es una palabra que yo digo que es la universidad del creyente. La fe no se expresa en momentos gloriosos, en momentos de abundancia, en momentos de éxitos, en momentos de aplausos, en momentos de puertas abiertas. La fe se expresa en los momentos más críticos y más adversos de la vida. Nunca ha sido sencillo ser cristiano. Siempre ha sido difícil. Si usted no lo cree, pregúntele a Pablo, que en el año 68 fue sacrificado en un lugar llamado Las Tres Cruces, decapitado. La misma suerte tuvo Pedro en el 67, crucificado con la cabeza hacia abajo. Pero eso mismo le pasó a Andrés, su hermano, que lo crucificaron, y su nivel de fe era tan solvente y tan persistente que duró 2 días clavado en un poste, hablándole a la gente del amor maravilloso del eterno crucificado, aquel que murió y resucitó, predicándole a la gente del Cristo al cual servía. Pero Marcos corrió una suerte más crítica y más dolorosa, porque lo sacaron de la iglesia en Alejandría donde pastoreaba, lo arrastraron por toda la ciudad hasta que la piel de su cuerpo se desprendió, luego lo apedrearon y después lo quemaron. Pero a Santiago le pasó lo mismo, porque lo tiraron de una azotea por negarse a no hablar del evangelio. Y el impacto fue tan fuerte que cuando cayó se descerebró y los sesos salieron rodando. ¿Somos nosotros superiores a ellos? Y al contrario, el Dios al que nosotros servimos nos va a apretar. A Él no le interesa ponernos la vida suave. Él va a permitir que las cosas se nos ponga, que la piña se nos ponga agria. Porque en ese momento donde las cosas se ponen agrias, Él va a revelarse de la manera más gloriosa que se ha revelado en tu vida. Mire, es paradójico que las experiencias más maravillosas de los grandes hombres de la Biblia no vinieron en momentos de gloria, ni vinieron en los momentos más altos, ni vinieron en el clímax de su vida, ni de su ministerio. Vinieron en el momento que tocaron fondo, y en el momento que tocan fondo, levantaron su mano al cielo, alzaron su vista al Eterno y dijeron: estoy aquí, no me abandones, dame la mano, ayúdame a sobrevivir en medio de esto. Abraham es un ejemplo. Casi 100 años, 90 su esposa, esperar que perdiera la costumbre de menstrual y que perdiera el hábito de ovular, donde no había posibilidad alguna. El Señor se valió de un vientre estéril para traer uno de los hombres más mansos que han existido en el planeta. E incluso hay tipología en torno a Cristo. Porque cuando Dios le exige a Abraham que sacrifique a Isaac, y no solamente sacrificarlo, dicen holocausto, de ahí tienes que matarlo y después quemarlo. Pero antes de eso, para no ponerle la cosa fácil y tocar la parte sentimental que había en él y producir una revolución interna, no le dice sacrifícame a Isaac, no le dice, utilizando adjetivos y pronombres posesivos, sacrifícame a tu hijo, al único y al que tú amas, para tocar la parte sentimental que había en él. Y Abraham dijo: me imagino, si esto me lo diste tú cuando no había posibilidad, ¿cómo te niego a ti que me has dado todo? Este muchacho que tú me entregaste, te lo doy donde tú quieras, como tú quieras y cuando tú quieras, sin cuestionarte. Y para ponerle más intensidad y más misterio y más enigma al evento, le dice: a uno de los montes que yo te voy a mostrar.
Y cuando el muchacho, Abraham se levanta, agarra al muchacho, agarra al criado, prepara el asno donde se iba a montar y arranca la travesía hacia donde Dios le mandó, en un acto de fe y de obediencia, destrozado por dentro. Pero el amor que él tenía por Dios era superior a lo que sentía por Isaac. Es como Dios decirle: le pusiste a Isaac, que significa risa, el que te hizo reír. Ese mismo muchacho que te dio risa te va a dar tristeza. Y cuando llega al lugar, le dice al criado: quédate aquí, nosotros iremos, adoraremos y volveremos. Oiga, en plural. Él no dice yo iremos, adoraremos y volveré. No, dice iremos, adoraremos y volveremos. Y cuando llega al lugar, agarra al muchacho, lo amarra. Y antes de llegar, el muchacho le pregunta para golpearlo más, porque a veces Dios nos va a golpear. El Dios de la Biblia es un Dios como fuera de lo normal. Es tan fuera de lo normal que Él es sempiterno. Él creó el tiempo, pero vive fuera del tiempo. El tiempo lo diseñó para que sea un instrumento para revelar eventos específicos y mostrar su gloria. Pero dentro de ese cronos, donde hay cronología y donde hay cronómetro, Dios siempre introduce un kairos para producir un pleroma. Alguien puede alabar a Dios este día. A su nombre, gloria. Papi, aquí está la leña y está el fuego. ¿Dónde está el cordero que vamos a sacrificar? Y Abraham dice: Jiré. En medio de ese momento, Dios se le reveló como Jiré. Que Jiré no es solamente el que proveerá en futuro, sino aquel que proveyó en el pasado, el que provee en el presente y el que seguirá proveyendo en el futuro. ¿Alguien conoce al Dios de evidencias que se hace evidente? A su nombre, gloria. Cuando llega al lugar, prepara al muchacho, le venda los ojos, prepara el altar, lo sube al altar, agarra el cuchillo y cuando lo va a sacrificar literalmente, oye al ángel que le dice: no lo hagas, detente. No le hagas daño al muchacho, porque ya he visto que tú amas a Dios, porque no le has reservado a tu único hijo. Pero ese muchacho estaba sacrificado hace mucho. Por eso el original, el hebreo, e incluso Hebreos presenta no en futuro, dice lo ofreció en pasado. Ese muchacho estaba sacrificado antes de llegar a ese lugar, porque los grandes sacrificios no se hacen en el exterior, se hacen dentro. Mayor problema del hombre no está afuera, está dentro. El hombre es un monstruo. El hombre es una serpiente de 7 cabezas. El hombre no sabe para lo que es capaz. El hombre es malo. El hombre es indigno. Lo único bueno que hay en nosotros es lo que Dios depositó dentro. Lo que usted y yo tenemos dentro es fuerte. El hombre es un animal irracional. A los animales se le llaman irracionales, pero el hombre es irracional. Porque el hombre regularmente actúa para pensar, no piensa para actuar. Y por eso fracasamos y tropezamos tantas veces. El diseño inteligente que Dios plasmó en el cosmos, todo funciona a la perfección. Lo único que se distancia y violenta el diseño es el hombre. Usted no ve que hasta los animales están diseñados para llegar a una época que las crías tienen que salir del entorno y crear su propia vida. El hombre es el único ser que quiere que los hijos vivan hasta que se mueran con ellos. Eso es antinatural. Esos muchachos se los regaló Dios para que usted los prepare, para que aprendan a vivir. Y criamos muchachos que padezcan de mamitis y de papitis aguda, que se casan y quieren vivir al lado de la mamá y del papá. Ese no es el diseño de Dios. Los animales en el mundo animal, en el mundo marítimo, irracionalmente, saben que esas crías tienen 3 objetivos con ellas, 3 misiones: proveerle alimento, brindarle protección y entrenamiento.
Por eso las aves enseñan a volar a sus polluelos desde las alturas. Y aunque no sepan volar, la tiran para que desarrollen el hábito de volar. Porque si no aprenden a volar, en vez de ser depredadores, serán presa. Por eso tenemos un mundo como el que tenemos hoy. ¿Alguien bendice a Dios? La generación de hoy es una generación muy desconectada del orden bíblico. Por eso el hombre se cree con atribuciones de darle órdenes a Dios. Y hay gente que cree que Dios va a cumplir caprichos. Dios es un Dios de propósito. Dios siempre va a hacer lo que Él ha determinado hacer, aunque a usted y a mí nos guste o no nos guste. Él es el mejor padre porque ejerce la mejor paternidad. Y un buen padre que tiene buena paternidad nunca le va a dar al hijo todo lo que él quiere, sino todo lo que él necesita. ¿Alguien dice amén? Por eso usted ve los hombres de la Biblia y va a ver un nivel de reverencia absoluta hacia Dios. Hay gente que le da órdenes a Dios. Quiero que hagas tal cosa. Wow. No aceptamos un no como respuesta. Wow. No importa lo que tú digas. Si Él dijo no, aunque tú digas sí, aunque tú ayunes, suba al monte, te rané por el piso, si Él dijo no, es no. Y para mí, el no, es mejor vivir en el no de Dios que vivir en el sí del hombre. Porque hasta el no de Dios da deleite. ¿Alguien alaba a Dios? Hasta el no de Dios da deleite. Es mejor lo poco de Dios que lo mucho del diablo. Es mejor estar en una baila prendida en fuego con Dios en el centro que estar en Alaska sin Dios. Señor, ¿y cómo usted y yo nos podemos acostumbrar a vivir sin Él? A respirar en un mundo sin Él, a caminar sin Él, a vivir divorciados de Él, a vivir distanciados de Él, desconectados de Él, el estar desintonizados de Él, desincronizados de Él. Moisés le dijo a Dios: si tú no vas, yo no voy. Yo acepto cualquier cosa, menos que tú me digas a mí que tú no vas con nosotros. ¿Y cómo tú me vas a decir eso? Si tú no vas conmigo, me mata este pueblo que tiene deseo de matarme, o me traga el desierto vivo. Si usted, la única garantía para yo moverme de aquí es que usted me asegure que usted va conmigo. Y Dios dice: no, tranquilo, mi presencia irá contigo y te daré descanso. Y dice Moisés: eso todavía no me conforma. Si he hallado gracia ante tus ojos, revélame tu gloria. Y dice: no hay problema, ponte detrás de la peña, voy a pasar por ahí, te voy a mostrar todo mi bien. Y los griegos le llaman a eso antropomorfismo. Dios asumió forma humana y le mostró espaldas. Dice: vámonos, go ahead. Vamos para adelante. Alguien alaba a Dios. A su nombre. Yo no sé usted, yo no sé si usted lo cree, pero a usted le puede faltar cualquier cosa, pero si Dios no te falta, usted está bien. Ahora, te puede sobrar cualquier cosa, pero si te falta Dios, a ti te falta todo. Fidelidad es una palabra mágica, es una palabra única, pero es una palabra que no es estéril, es una palabra que produce resultados. La palabra fidelidad está relacionada en una familia de palabras que son inseparables: la palabra fe y la palabra obediencia. Por ejemplo, hay tanta relación entre la fidelidad y la obediencia, y también la fe, que la palabra que los hebreos utilizan para definir lo que es fe y la palabra que utilizan los griegos para definir lo que es fe, por ejemplo, los hebreos utilizan el término transliterado en nuestro idioma, el término emunach. Emunach, ellos lo definen como fe obediente, fe que obedece y fe que se expresa de acorde a lo que cree.
los griegos utilizan el término pistis o pisteus para definir creencias, confianza, convicciones, pero también fidelidad. Es decir, que si usted tiene fe, usted tendrá obediencia, y si usted tiene obediencia, usted será fiel. La prueba de la fe es la obediencia, y la muestra de la obediencia es la fidelidad. Por eso esos tres términos son inseparables. Ahora bien, el corazón del hombre no produce fe. Para que haya fe en el hombre, tiene que haber un impacto de la palabra en el corazón del hombre. Por eso Pablo dice en Hebreos 10:17, en Romanos 10:17, por el oír viene la fe, y el oír por la palabra de Dios. Es decir, que la fe de Dios se activa en el hombre a la medida que el hombre se expone a la palabra de Dios. Entonces esa palabra, cuando entra al corazón, establece la naturaleza y el carácter de Dios en el hombre, y sobre esa base el hombre puede desarrollar un nivel de fe, de confianza y de seguridad en Dios. Conceptualmente, en Hebreos 11:1 se define lo que es fe, y dice que la fe es certeza, pero también la fe es convicción. ¿Certeza de qué? De lo que esperamos, y convicción de lo que no vemos. Es decir, esa misma certeza que tú tienes de aquella cosa que espera es lo que te hace estar plenamente convencido para tú creer que aún lo que tú no ves, tú lo vas a recibir. Es como ponerte bajo el rema o bajo el dabar de Dios y decir: lo que Dios dijo, lo que Dios declaró, Él lo va a hacer, aunque mis ojos humanos no lo vean. La Biblia dice que Abraham creyó en esperanza contra esperanza. Es decir, tuvo esperanza cuando humanamente no había. Por eso Jorge Müller dijo que las imposibilidades son el alimento de la fe. Es decir, mientras más difícil se torne el panorama, es la oportunidad más maravillosa para revelar el nivel de fe que nosotros tenemos. Ahora bien, la fe bíblica no se mide por su espectacularidad. La fe bíblica se mide por su durabilidad. A ti no te van a preguntar el tamaño de tu fe. Te van a preguntar qué capacidad de aguante tiene tu fe. Por eso en Lucas 17:5 los discípulos le dicen a Jesús: aumentanos la fe. Haz que nuestra fe se acrecente. Haz que nuestra fe progrese, que se desarrolle, que se ensanche, que llegue a niveles indescriptibles e inenarrables. Y la respuesta de Cristo que Cristo le da me llama mucho la atención, porque Jesús dice: si tuvieran fe como un grano de mostaza, le dirían a ese sicómoro: muévete, y se movería. Como ellos piden una fe grande y gigante, Jesús le presenta una fe del tamaño del grano de una semilla de mostaza. Lo que Jesús le está diciendo es: yo no necesito para hacer en ustedes y obrar en ustedes o a través de ustedes una fe gigante a la manera de los hombres. Yo necesito, aunque sea una fe pequeña, pero que esté colocada en mis manos. Porque yo soy el que produzco la fe en el corazón del hombre, y soy el mismo que hago que la fe se desarrolle en el corazón del hombre. ¿A la medida de qué? A la medida de lo que Él hace. Por eso que yo creo que nadie será fiel si no es un testigo evidente de la fidelidad de Dios. ¿Qué te va a llevar a ti a ser fiel a Dios? La fidelidad que Dios te ha mostrado a ti. ¿Cómo tú puedes ser fiel si Él no ha sido fiel contigo? Entonces, cuando hay evidencia y hay una muestra indescriptible e indiscutible de su fidelidad, ese es el impulso para que tú seas fiel. Usted me puede decir por qué los 3 jóvenes hebreos permiten que lo echen en un horno calentado 7 veces más de lo acostumbrado. Y cuando Nabucodonosor le pregunta y le dice: ¿están dispuestos al escuchar el sonido de todo instrumento de música postrarse ante la estatua que yo he levantado? Porque si no lo hacen, serán echados en ese horno. Y oiga la respuesta de ellos, Daniel 3:16 y el 17. No es necesario que te respondamos sobre ese asunto. El Dios al que servimos nos va a librar, nos puede librar del horno. Y de tu mano, oh rey, nos librará. Eso suena interesantísimo, pero más interesante lo que ellos dicen en el 17. Y sepa, oh rey, que si Él no nos libra, tampoco vamos a postrarnos ante la estatua de oro que tú has levantado. Es decir, eso es entender la soberanía de Dios. Por eso es que la inmutabilidad de Dios, como la fe no se mide por su espectacularidad, sino por su durabilidad,
Entonces la inmutabilidad de Dios le da estabilidad a nuestra fe. ¿Qué es la inmutabilidad? Es una característica exclusiva de los atributos de Dios. La inmutabilidad habla de que Dios no cambia, Dios no varía. En Dios no hay sombra de variación. Él es el mismo ayer, hoy y siempre. Por eso Malaquías 3:6 dice: ustedes, pueblo de Jacob, no han sido consumidos, porque Jehová vuestro Dios no cambia. Por eso Números 23:19 dice: Él no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Santiago 1:17 dice: toda buena dádiva, todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Y Hebreos 13:8 dice: Jesucristo es el mismo ayer, hoy y siempre. Tú no le puedes dar nada a Él sin Él darte antes. Por eso su fidelidad es la plataforma de tu fidelidad hacia Él. La fidelidad de Dios hacia nosotros es, yo digo que la fidelidad tiene dos caras: la fidelidad de Dios hacia el hombre y la fidelidad que el hombre debe profesarle a Dios. Nunca esté en cuestión la fidelidad de Dios. La pregunta no es si Dios va a hacer lo que prometió hacer. La pregunta es: ¿esperarás lo suficiente hasta que Dios haga lo que prometió hacer? ¿Serás tú fiel a Dios así como Él lo ha hecho contigo? Mire, yo he aprendido que hay creyentes que los momentos buenos los alejan de Dios, y a otros los momentos malos también lo alejan de Dios. A su nombre, gloria. Pero el que es fiel de verdad, ni los momentos buenos ni los momentos malos lo van a alejar de Dios. Porque los mejores momentos de nuestra vida están en las manos de Él. A su nombre sea la gloria. A su nombre sea la gloria. Señores, fidelidad, evidencia de fe. La iglesia está llamada a ser fiel. Yo creo que ese es el llamado más latente de la historia bíblica: a ser fieles. Fieles, no importa lo que vivamos, lo que pasemos, lo que atravesemos, lo que sintamos. Nuestra fidelidad debe ser exclusiva a Dios. No podemos negociar nuestra fidelidad hacia Dios. Lo mejor que podemos hacer en la vida es vivir una vida de fidelidad. Y qué bueno cuando tú vives con la conciencia de que Dios sabe que tú eres fiel. El Salmo 101:6 dice: mis ojos pondré sobre los fieles de la tierra, para que estén conmigo. El que ande en el camino de la perfección, este me servirá. Una persona fiel es una persona confiable, una persona creíble, una persona que da garantía de que es una persona fiel, real y leal. A veces nosotros vivimos proyectados para recibir elogios de los hombres. Y a veces estamos tan concentrados en ser elogiados por los hombres, en ser calificados por los hombres, que nos olvidamos de que los mejores elogios son los de Dios. La gente nos puede evaluar por lo que ve de nosotros. Por eso la evaluación que el hombre haga de nosotros es una evaluación a medias. Porque tú estás evaluando a alguien que no conoces. Porque tú lo estás evaluando por lo que tú has visto. Pero Dios lo evalúa por lo que hay dentro. Recuerda una cosa: el corazón produce intenciones. Las intenciones, motivaciones, y las motivaciones, acciones. ¿Alguien alaba a Jesús? A su nombre. Qué maravilloso es escuchar las palabras de Dios que dice Dios en Job 1:8 y Job 2:3. Satanás va ante Dios y Dios le habla de Job a Satanás y utiliza estas palabras: has considerado a mi siervo Job. ¿Cuántos son siervos aquí?
Pues el siervo es fiel y el siervo es obediente. El siervo no se gobierna, lo gobiernan. No hace lo que le dé la gana, hace lo que a Dios le da el deseo. No va donde quiere, va donde Dios quiere. No se casa con quien quiere, se casa con quien Dios quiere. Sí, porque las iglesias están llenas de gente que anda buscando lo físico. Por eso alguien dijo que vivimos en la época del consumo. Una época consumista que se valora el recipiente y se desprecia el contenido. Esta es la época donde se valora más el funeral que el muerto, que se valora más la celebración de la boda que el amor, y que se valora más el físico que el carácter. En Israel las mujeres se casaban con velo, y cuando estaban oficializando para firmar la ketubach, que era el contrato matrimonial, sin la cual no podían ser un levazarejá o una sola carne, no podían tener relaciones sexuales ni vivir bajo un mismo techo hasta que no celebraban la ketubach. Aunque el desposorio es diferente aquí, era como dos personas casadas, pero que no podían tener intimidad hasta que no expresaran su compromiso en una firma que se llamaba ketubach. Y en esa ceremonia habían cosas evidentes para revelar lo delicado que es el matrimonio. Por ejemplo, lo primero que hacía la mamá de la novia y la mamá del novio era que rompían 2 platos en la boda. Y cuando rompían los platos, que se rompían en pedazos, eso era para indicar que así como ese plato se rompía en pedazos y no podía reconstruirse, eso mismo pasaba cuando un matrimonio se rompía. ¿Alguien bendice a Dios? A su nombre. El anillo que daba el hombre a la mujer no podía tener lujos, ni podía tener ninguna inscripción. Porque así como el anillo debía ser sencillo y debía ser puro, así debía ser el amor que debía caracterizar a esa pareja. ¿Alguien alaba a Dios? Cuando la mujer el hombre comprometía con la mujer y la mujer se comprometía con el hombre, la mujer daba 7 vueltas alrededor del marido. Porque dentro de la numerología bíblica el 7 es símbolo de lo perfecto. Y eso indicaba que así como el mundo fue creado en 7 días, así mismo la mujer estaba construyendo las paredes de su nuevo hogar. Pero no solamente eso, estaba indicando que no podían encontrar la perfección separado el uno del otro. Bendecimos a Dios esta noche, este día, a su nombre. Pero como si eso fuera poco, la mujer se ponía un velo, y cuando el hombre levantaba el velo era símbolo de modestia. Y eso indicaba que lo más importante en el matrimonio no era el físico, sino el carácter. ¿Por qué hay tantos divorcios en la iglesia? Hay poco carácter. ¿Alguien alaba a Dios? Hay un cuerpazo escultural. Hay mujeres que parece que le hicieron y botan el molde para que no aparezca otra igual. Hay hombres que son deslumbrantes y tienen un cuerpazo grandísimo. Pero yo he aprendido que un matrimonio no lo mantiene ni la belleza, ni lo mantiene el dinero, ni lo mantienen los lujos, ni lo mantiene el cuerpo escultural y la guitarra. ¿Sabe lo único que mantiene el hogar? Cuando Dios es el centro. Si usted no lo cree, la Biblia dice: engañosa es la gracia, Proverbios 31:30, y vana la hermosura. La mujer que teme a Jehová, esa será alabada. Mire, yo conozco un pastor que dice que no cambia a su esposa por 20 reinas de belleza juntos. ¿Alguien alaba a Dios? Si te enamoraste del cuerpo, ¿sabes lo que va a pasar con ese cuerpo cuando esa mujer empiece a parir? Y cuando llegue la vejez, que nadie quiere que llegue, donde los que miran por la ventana se oscurecen, donde los hombres fuertes se encorvan, donde el apetito se va, donde los dientes de la boca se caen. ¿Alguien alaba a Dios? Donde la gente alguien puede alabar a Dios en este día. ¿Qué tú vas a hacer? Enamórate del cuerpo que te va a enterrar. A su nombre, gloria. Si un hombre se enamora de tu cuerpo, ¿qué te garantiza a ti que cuando tú no tengas el cuerpo del cual él se enamoró, no se va a enamorar de una mujer que tenga un cuerpo semejante al que tú tenías? A los hombres y a las mujeres hay que buscarlo con los ojos de Dios en la iglesia. Ya la gente no quiere orar. ¡Ay, que el Facebook! Bueno, ¿y cómo tú conociste a la persona? Por el Facebook. Y tú hablaste con Dios. Yo no tengo que hablar con Dios. Ajá.
Pues pregúntale al criado de Abraham, que Abraham dijo: mira, búscame una mujer, pero tiene que ser así. No la busque de esta gente, búscala de gente que teman a Dios. Y el criado va y se alista a buscar a la mujer y le pone señal a Dios. Y le dice: Señor, que sea la que tú quieres. Y puso señal, y cuando vio a Rebeca, las mismas señales se cumplían. Esta es la mujer de Dios. Y cuando Isaac vio a Rebeca, sus almas fueron estremecidas. Mi hermano, es mejor que a ti no te guste y que a Dios le guste, que a ti te guste y que a Dios no le guste. Porque si a ti te gusta y a Dios no le gusta, fácilmente te va a terminar no gustando. Pero si a ti no te gusta y a Dios le gusta, fácilmente te va a enamorar. Y va a decir: yo nunca pensé que me iba a enamorar de ti como te amo ahora. A su nombre sea la gloria. Mire, hay mujeres en la iglesia que tienen un tiempo aquí en la iglesia, y hay hombres de Dios y no lo miran porque no tiene dinero, porque no tiene un carro de lujo, porque no es tan aparente. Y si es el que Dios tiene para ti, ¿qué tú vas a hacer? ¿Tú te atreves a embarcarte en un barco donde Dios no vaya? ¿Tú te atreves a caminar por donde Dios no camina? A su nombre, gloria. A su nombre, gloria. Mire, yo he visto mujeres casándose con hombres tuertos porque Dios le dijo que se case con ellos. Yo he visto mujeres casándose con hombres sin mano porque Dios le dio orden. Pero cuando tú te metes a casa, aunque no haya mucho lujo, tú sientes algo sobrenatural en ese hogar. Mire, cuando Dios está en el hogar, es lo más grande que hay en la vida. Los judíos dicen que la paz es el sello de todas las bendiciones. Mejor es un bocado seco, vacío y con paz, que el mejor filete en contienda. Mejor comerse un arroz huevo vacío, un arroz blanco vacío, que tú sientas que graneado, que tú sientas que la garganta se te rompe. Pero que cuando tú te sientes en esa mesa, te agarras de la mano con tu esposa y dices: Jehová, aunque sea vacío, aunque sea blanco, aunque esté casi crudo, alabado sea tu nombre. Te doy toda la gloria. Recibe mi corazón este día. Jehová, no tengo dinero, pero tengo al dueño del dinero. ¿Cuántos son testigos de la fidelidad de Dios? Sea fiel aunque les cueste. Señores, esa es la manera de Dios, no es a la nuestra. Siempre ha sido así. Y cuando no se hace a la manera de Dios hay problemas. No importa las buenas intenciones que tú tengas. Las buenas intenciones fuera del orden de Dios se convierten en malas intenciones. Pregúntele a Usa, que quiso tocar el arca del pacto. Habían violado el protocolo. Eso tenía que ser cargado por levitas y en los hombros. La llevaban en una carreta con unos burros. Y cuando se iba a caer, Usa la quiso tocar y Dios lo mató, literalmente. Lo hizo fuera del orden de Dios. Los hijos de Aarón, Dios los fulminó porque ofrecían fuego extraño que Jehová no mandó. A los hijos de Elí, Dios dijo: voy a hacer algo en Israel que al que lo escuche le van a retumbar los oídos. Voy a hollar la casa de Elí y voy a mostrarle a ellos que a mí hay que respetarme, a la buena o a la mala, y que yo honro al que me honra, pero los que me desprecian serán tenidos en poco. El desobediente desprecia a Dios. Le digo: ¿por qué? Porque no le hace caso a lo que Dios dice. Porque hay gente que no le importa lo que Dios diga. Hay gente que no le interesa. Hay gente que Dios le dice: no, te dije no, y ellos dicen sí. Pregúntele a Balaán: Señor, voy. No, no vaya. Señor, voy. No. Y cada vez que le aumentaban el precio: Señor, voy. Te dije que no, pero si tú quieres, vete. Y oiga, se fue. Y cuando iba a maldecir al pueblo, Dios tuvo que hacer y decirle: mira, nadie puede maldecir lo que yo bendije. Yo dije que ese pueblo sería bendito, y el que lo bendiga sería bendito, y el que lo maldiga sería maldito. Oiga, la palabra maldición Dios se la transformó, porque nadie puede violentar el orden de Dios. Señores, tenemos que ser fieles a Dios. No perdamos nuestra confianza en Dios. Lo más maravilloso que hay es creerle a Dios. No es sencillo, porque la hora de Dios es diferente que a la hora nuestra. El pronto de Dios puede llevarse muchos años.
Él dijo, yo vengo pronto. Y han pasado casi 2000 años de eso. Y no ha venido. En el tiempo de él es pronto, pero en el nuestro es largo, porque recuerde que son tiempos distintos. A su nombre. El pronto de Dios se puede cumplir hoy, pero se puede cumplir dentro de 10 años. Yo tengo 13 casados y estoy esperando. Y lo que me han dado es látigo. Alguien alaba a Dios. A su nombre, gloria. A su nombre, y le digo, Señor, quítame esto si no es tuyo, si tú no me vas a dar nada. Arráncame esto del corazón. Y Dios me dice, bástate en mi gracia, me funciona eso. ¿Qué cómo es? Dios es intenso. Bendito. ¿Alguien alaba a Dios? Bástate en mi gracia, no te lo voy a dejar ahí. El Señor, yo no lo quiero si tú no quieres. Ahora, si tú quieres, yo quiero que lo que fue dicho en la eternidad se haga evidente en el plano terrenal. Porque la esperanza que se demora es tormento del corazón. Eso no es fácil. Pero árbol de vida, el deseo cumplido. Entonces, como yo he vivido el momento de la amargura, yo espero gozarme también. ¿Verdad, pastor? ¿Alguien alaba a Dios? A su nombre. Creerle a Dios tiene galardón, tiene recompensa, tiene premio, tiene garantía. Yo no sé qué tiempo tú tienes esperando. Lo que yo sé es que el Dios que te prometió está en el mismo lugar que cuando te prometió. Y oye bien, Él es tan fiel que Él no te va a llevar a un lugar donde su gracia no te pueda sostener. ¿Alguien bendice a Dios? A su nombre. La paciencia es necesaria, porque como la fidelidad está relacionada con la fe y con la obediencia, entonces la fe da esperanza y también da paciencia. Por eso el término paciencia en el griego, hay gente que no pide paciencia porque pide prueba. Pero ¿cómo que tú vas a pedir prueba si la Biblia dice que la paciencia es parte del fruto del Espíritu? Lo que pasa es que Reina Valera, usted malentiende lo que dice el texto. Reina Valera literalmente dice que la paciencia produce prueba. Pero lo que quiere decir eso es que la paciencia te hace un ser aprobado. El original dice que la paciencia da fortaleza para soportar. Por eso la palabra paciencia en el griego hay dos palabras. Diga conmigo, upomoné y macrotumia. Upomoné es perseverar, que en el latín significa duro como el hierro. Y macrotumia es una palabra compuesta en griego de macro, que es largo, y tumos, que es genio. La tradición filosófica dice que paciencia es la capacidad de aguantar contratiempos y no desanimarse. Si te falta la paciencia es porque te falta la fe. No te puede faltar. Porque la paciencia es parte del fruto. Si el fruto del Espíritu, el fruto, no los frutos, el fruto del Espíritu está en ti, que es el amor. Entonces tiene que haber gozo, tiene que haber paz, tiene que haber paciencia, tiene que haber benignidad, bondad, mansedumbre, fe y templanza. Eso no te puede faltar. Entonces la paciencia te habilita para aguantar y no desanimarte ni rendirte. No importa el tiempo que tengas que esperar. Por eso el 37 dice, porque aún un poquito el que ha de venir vendrá y no tardará. Quizás la promesa, el cumplimiento de lo que Dios te prometió, de lo que salió de la boca de Dios, está más cerca de ti que en el momento que Dios te lo prometió. Ojalá que no nos pase lo que le pasó a un alpinista después de escalar una gran montaña. Y cuando venía con el gozo y la satisfacción de haber logrado lo que nadie había logrado, le cogió la noche y empezó a nevar. Y se atemorizó y se quedó en la soga agarrado y escuchaba una voz que le decía, suéltate. Y el hombre persistió en quedarse ahí y murió ahí. Lo encontraron muerto y congelado. Cuando lo hallaron, estaba cerca del pavimento. Mejor morirse intentando que morirse sin intentarlo. Amén. Entonces, si usted ha esperado 10 años, sigue esperando. Que cuando llegue el momento, lo único que te va a hacer es celebrar, irte de fiesta. Decir, Satanás, me diste tabla a 2 manos, pero llegó el momento de mi cumplimiento. Y en el momento de mi cumplimiento yo me voy a gozar. La fidelidad es evidencia de fe. El justo por la fe vivirá. 4 veces aparece esa frase en la Biblia. Habacuc 2:4, Romanos 1:17, Gálatas 3:11 y Hebreos 10:38. El justo por la fe vivirá.
Tú no puedes creerle a Dios si tú no conoces a Dios. Y tú no puedes conocer a Dios si no tienes intimidad con Él. Tú no puedes llegar a amar a Dios sin haber tenido intimidad con Él y sin llegar a conocerlo a Él. Y tú no puedes obedecerlo sin conocerlo, sin tener intimidad, sin amarlo y sin obedecerlo. Ese es el clímax. Ese es el orden. El justo por la fe vivirá. Esa fe es la que te justifica. Y esa fe, sobre esa fe, tú vives. Lo que Dios te prometió es lo que te mantiene. Quizás tú estás vivo por una palabra. Sigue creyendo a Dios. No importa las circunstancias de la vida. Y el 39 dice que no somos de los que retrocedemos para perdición, sino de los que tenemos fe para preservación del alma. El capítulo 11, el Museo de los Hombres de la Fe, la frase más característica es por la fe. Fulano hizo tal cosa. Abel ofreció más excelente sacrificio que Caín. Por la fe, Abraham ofreció a su hijo Isaac. Por la fe, Moisés rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón. Prefirió padecer con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado, porque tenía puesta la mirada sobre el galardón. Salió de Egipto sin temer la ira del Faraón, porque se sostuvo como viendo al invisible. Sea fiel, aunque le cueste. Sea fiel como José. Sea fiel como Jefté, que le dijo: Señor, si tú me das la victoria, lo primero que me salga al encuentro yo te lo voy a dar en holocausto. Y cuando llegó con la victoria, le salió la única hija y se convirtió en tristeza. Pero si fue interesante lo que hizo Jefté, más interesante fue lo que hizo la hija. Lo que tú le prometiste a Dios, cúmpleselo tal cual es. Solamente permíteme ir a llorar mi virginidad con las hijas de Jerusalén. Y después, haz conmigo lo que tú quieras. Seamos fieles como Ana, que le dijo a Dios: si tú me das un hijo, yo te lo voy a dedicar para que esté en tu casa. Y cuando Dios le dio a Samuel, al pedido a Jehová, cuando llegó el tiempo, fue y se lo entregó a Jehová. Aquí está el muchacho que tú me entregaste. A su nombre, seamos fieles, hermanos. No abandonemos nuestra fidelidad. Sea fiel a Dios en todo tiempo y en toda circunstancia. Y recuerde que la fe, la fidelidad, tiene recompensa y tiene garantía. Jesucristo les bendiga. Dejo al pastor por acá.